Bienvenidos y bienvenidas a este video en el que voy a hablar de la música que se daba en la época de la Edad Media en las culturas hinduistas, budistas y musulmanas. Esto es muy interesante porque hay muy poco registro escrito y físico de estas piezas musicales. Yo me centré en las piezas musicales que utilizaban para conectarse con su espiritualidad, con su religión. La cultura hindú y la musulmán implementan unos modos melódicos específicos de cada una de las culturas, parecidos a los modos musicales que conocemos nosotros pues en la cultura occidental, como las escalas. Entonces ellos tienen sus propias escalas y sus propias notas musicales. Y en el budismo me voy a basar específicamente en el budismo Mahayana porque es de ahí de donde surgen los mantras basados en las escrituras de los sutras, que son los textos sagrados de la religión. Hablando ya de la cultura musulmana, encontramos los conocidos como el llamado a la oración o los adanes, adán en singular, usan frases de índole religiosa acompañada pues de la musicalidad y de la melodía, basados en los modos melódicos llamados maqam, que es fundamental en esta música clásica árabe. Estos modos melódicos cuentan con 7 notas, que sería como la octava que nosotros conocemos en la música occidental, y cada uno tiene diferentes escalas, o sea, cada maqam puede ser una escala diferente. Entonces es como si nosotros dijéramos en la cultura occidental que hay escalas mayores, menores, menores armónicas, menores melódicas, etc. Entonces el do que nosotros conocemos, el re y el mi, todas esas notas, digamos que tienen el mismo significado porque son pues la primera y la segunda y la tercera nota de la escala, pero no tienen la misma afinación. En la cultura musulmán se empiezan a implementar microtonos en la música. En la cultura occidental tenemos los semitonos, que por ejemplo son de do a si y de mi a fa, y entonces en la cultura musulmana empiezan a incrementar estos tonos que están dentro de esos semitonos, que pues nosotros no tenemos. La referencia que yo tomé para demostrar cómo suenan los maqam se llama Maqam Rast, que es uno de los más importantes y populares en la música árabe clásica. Podríamos decir que está en la escala de la. Y ahorita el ejemplo que vamos a ver de la música hindú también está en la escala de la, porque quería hacer la comparación entre la diferencia que hay entre el maqam y los ragas. Que los ragas vienen siendo esas estructuras que tienen los hinduistas. Como estas culturas basan sus conocimientos del voz a voz y no en escrituras como tal, como partituras y así, yo cogí como referentes estos libros en los que explican la teoría del maqam y de los ragas. Entonces para la cultura musulmana tengo como ejemplo este libro que se llama Kitab al-Musika al-Kabir, o el gran libro de la música, escrito por Al-Farabi, que es uno pues de los libros más importantes de la teoría musical islámica. Ahí está la ficha técnica que la pueden ver aquí en pantalla. Los hinduistas se basan en este modelo melódico llamado ragas. Los ragas, al igual que los maqamat, son estas estructuras, estas escalas que son específicas de la música clásica india. En la música hindú se empiezan a implementar estas estrategias de improvisación. Entonces digamos que los músicos ya sabían en qué escala estaban y empezaban a improvisar dentro de esa música. Aquí como referente usé el raga Sangraha de Lonchana Kavi, que es uno de los textos más antiguos que se conoce sobre los ragas, en donde, al igual que en el libro que presenté anteriormente, se expone la estructura de los ragas. Y este raga se llama Raga Yaman, que es uno de los ragas más populares y significativos en la música clásica india, que pertenece al Tat Kalyan y se interpreta durante las primeras horas de la noche. Ahora hablaré del budismo, que como ya dije antes, me basé específicamente en el budismo Mahayana porque es aquí en donde utilizan los mantras salidos de los sutras para hacer sus piezas musicales y para conectar espiritualmente. Entonces en el budismo se basan en mantras que se repiten una y otra vez a lo largo pues de la pieza, que invita a la meditación, al trance.
es este estado al que ellos quieren llegar para conectar espiritualmente. Sus cantos, como ya dije, están inspirados en los sutras y el mantra más recitado es Om Mani Padme Hum, especialmente en la tradición tibetana. Ya como referente final escogí el Karanda Vyuha Sutra, conocido por ser una de las primeras fuentes en mencionar este mantra, y se ha convertido en uno de los mantras más populares del budismo tibetano. Bueno, para recopilar, entonces es importante decir que en la música hinduista y musulmana se tiene muy en cuenta la improvisación, los ragas y los makamat, que utilizan instrumentos que se basan en textos litúrgicos, que existen los microtonos. Y en la cultura budista se basa más en los mantras, es decir, figuras melódicas repetitivas, el mismo texto una y otra vez. Buscan más un ritual de meditación y de trance, mientras que los hinduistas y los musulmanes buscan cánticos que son las ofrendas que les dan a sus dioses.